Nos da mucho gusto tener con nosotros al profesor de Historia, que en este momento pues él nos va a acompañar a nuestro recorrido a ver todo lo que sucedió en la batalla de Chapultepec. Y bueno, nuestro profesor se llama Héctor Domínguez. Es un placer, profesor. Mucho gusto. Y bueno, quisiera empezar a preguntarle cómo fue que sucedieron los orígenes de la batalla entre México y Estados Unidos. Bueno, los orígenes prácticamente son allá en lo que es la zona de Texas, que en ese entonces pertenecía todavía a México, en la cual la única manera y razón de existir en México era siendo bajo la religión católica, ya que la iglesia era la que formaba el poder en cuestión. Se bautizaban y se recolectaba lo que era el impuesto y se le daba por supuesto su nombre. Cuando fallecían prácticamente se borraba del libro de registro, a su vez con su respectivo impuesto también les daban cavidad en el Campo Santo, lo que se conocen actualmente como los panteones. De esta manera, la exigencia de ser y pertenecer en México era siendo católicos. Cuando llega los anglosajones o ciudadanos estadounidenses a Texas, prácticamente el requerimiento era que se convirtieran a la religión católica. Por supuesto, al no ser conformistas a esta situación, fue cuando comenzó a haber conflictos, pero no solamente de parte de ellos, también de los ciudadanos mexicanos, en no estar conformes en la desatención que tenía el gobierno centralista de ese entonces, ya que ellos no se sentían atendidos. Comenzaron a formar tal vez una independencia no agregada a Estados Unidos, sino una independencia como Estado. Sin embargo, el general Santana manda a soldados mexicanos para aplacar un poquito esa rebeldía. Por supuesto, los ciudadanos anglosajones se sintieron agredidos y el ejército estadounidense manda también a su ejército en este aspecto de respaldar a los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los intereses estaban de ambas partes bien establecidos. Unos para apagar esa sed de injusticia que sentían los ciudadanos radicados en Texas, pero a su vez Estados Unidos respaldando a sus ciudadanos, pero realmente lo que buscaban ellos era prácticamente quedarse con territorio mexicano. Ese fue el origen prácticamente de esa batalla. Voy a mencionar en qué otros lugares se da esto de la batalla y cuáles son los participantes, los participantes dentro de esta intervención. Claro, sí, de antemano es una pregunta muy interesante, ya que los lugares, entre ellos por supuesto, ya que este lugar está marcado mediante esta intervención norteamericana, pero indiscutiblemente fue lo que era el puerto de Veracruz, ya que no solamente se tuvo una invasión por lo que era vía terrestre por el lado norte, también fue vía marítima, llegando a lo que es Veracruz, y tomaron la llamada Ruta de Cortés, que fue prácticamente ingresando de Veracruz hasta lo que es interviniendo. ¿Por qué? Porque otro de los lugares importantísimos también se da en lo que es el museo actualmente de las intervenciones y por supuesto en Molino del Rey, que fueron las batallas previas a este importante lugar, que es la que marca prácticamente. Esto sucedió en este lugar las fechas día 12 y 13 de septiembre de 1847. Sin embargo, otro de las partes importantes, también por eso menciono que es una pregunta muy importante, son los participantes, ya que no solamente el ejército mexicano, sino como colegio militar, la instrucción era que todos se retiraran a sus casas. Sin embargo, alrededor de 50 cadetes deciden quedarse a defender lo que es conocido como el colegio militar, por lo tanto ellos deciden quedarse a defender. Pero otras dos participaciones también bien importantes era el batallón de San Blas, que son alrededor de 400 hombres que vienen a apoyar al colegio militar para la defensa de la misma. Sin embargo, 400 más los 50 cadetes fue un número insuficiente para contrarrestar lo que fue la batalla contra 7,000 hombres del ejército estadounidense. Por supuesto, ese acto debería de ser considerado total y absolutamente más que heroico. Sin embargo, esta situación también lleva a otro punto bien importante, que es el batallón de San Patricio, ya que es una colonia de irlandeses que viene conjunto del ejército norteamericano a atacar a México. Sin embargo, se dan cuenta y se percatan que es una guerra muy injusta. Se sienten identificados con México, sobre todo en la parte religiosa. Por lo tanto, abandonan el ejército de Estados Unidos para agregarse al ejército mexicano a la defensa del mismo. Sin embargo, este ejército también debe ser considerado también heroico, ya que como premio obtuvieron el ser tratados peor que animales. Los llevaron aquí hacia lo que es la parte sur de la Ciudad de México, alrededor de la zona de Miscuac,
Ahí fueron prácticamente atados, arrestados, obligándolos a ver al castillo de Chapultepec, y reitero, su premio fue tratarlos peor que animales. Los marcaron con un fierro candente, cual si fueran reses, con una letra D de desertores. Los flagelaron fuertemente, al casi grado de dejarlos inconscientes. Y digo al casi grado porque el objetivo era que sufrieran lo que más se pudiera. En el momento que, en el reloj que vimos prácticamente hace un momento, ahí en ese mismo lugar se levanta la bandera estadounidense en señal de triunfo. En ese momento, estos valientes hombres fueron ahorcados. Fueron muertos de la manera más cobarde, porque a finales de cuentas su único pecado fue levantarse ante una injusticia. Estas tres participantes, en este caso Colegio Militar, Batallón de San Blas y Batallón de San Patricio, indiscutiblemente son los héroes de hoy. En ese gran conflicto participó en el siglo XIX. Podemos observar que ha sido muy grande y es muy importante para la historia de México, pero realmente lo importante podría ser cuáles fueron las consecuencias políticas, geográficas que suscitaron el país de eso. México, sin embargo, vamos a hablar del factor humano, porque no solamente perdió esa zona, pero no lo más importante y que lo que estamos hoy en día, que es su gente. Prácticamente la gente es la que está sacando avante este país con todo lo que son las circunstancias y problemáticas, a pesar de sus múltiples intervenciones. Como consecuencia de esta guerra, aunado a eso, fue el Tratado de Paz que se firmó, que se llamó Guadalupe Hidalgo, que fue un año después, 1848. Porque fue una circunstancia, reitero, muy rápida, por eso de 1847, en donde se libra esta batalla, un año después es el Tratado de Paz. Sin embargo, hay factores muy importantes, por eso te toqué el tema de la Iglesia, ya que la Iglesia saca un decreto hacia lo que es el pueblo de México, mencionándoles que el que interviniera en esa batalla iba a salir excomulgado. En ese entonces las excomulgaciones se consideraban, como dice, prácticamente de manera automática o un pase automático, ustedes los universitarios, directito al infierno. Por lo tanto, ningún agente del pueblo participó en esa batalla. Y si ustedes observan, es la única batalla que pierde México. En todas las batallas que he conllevado desde la independencia, en donde participa el pueblo, en la intervención francesa, donde también participa el pueblo y arroja al ejército de Oriente, en donde también ha habido hasta una revolución, es la única batalla donde se ha perdido. Es por eso que hay factores y consecuencias muy importantes, por eso la importancia de tu pregunta. Sin embargo, Estados Unidos, a pesar de quedarse con el territorio, sigue insistiendo. Yo creo que lo mejor es que México sigue conservando sus tradiciones, su cultura. De la historia del conflicto, también de la finalización con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, quisiéramos saber cuál fue la visión sobre la relación México-Estados Unidos al terminar todo este conflicto, y por último su opinión sobre todo este suceso. Bien, la visión actual que se tiene, por supuesto, ha tomado diversas vertientes. Por lo tanto, hemos intentado, como lo mencionamos dentro de la entrevista, la historia tiene que ser evidenciable. Por eso no nada más nos quedamos con una versión, sino hasta, en este caso, el punto de vista de ellos. Pero también aquí lo curioso es que los de ellos sí toman diferentes vertientes, porque podríamos ver que como consecuencia dentro de los inicios que fueron la batalla en cuestión del Álamo, prácticamente ellos hicieron hasta un Disney. Bajo esas circunstancias de la tradición Disney, en cuestión de hacerle una atracción turística, pero desafortunadamente muy poco bajo el contenido histórico. Por lo tanto, cada quien toma de acuerdo a lo que le conviene y, por supuesto, de acuerdo también a sus raíces. Ellos lo hacen a su manera. Sin embargo, México una vez más demuestra cómo en la parte histórica tiene que ser enriquecedora y, por supuesto, valorada, pero sobre todo en el aspecto humano. ¿Por qué lo mencionamos? Porque ya te mencioné en este caso el Álamo, ellos cómo lo tomaron, el fin que ellos contenían en cuestión de su plataforma, que actualmente les funcionó en el aspecto económico, pero no así en la solución de sus problemáticas. Actualmente ellos los tienen muy marcados, porque ya no es solamente en cuestión de territorio. Ahora su problema viene siendo el consumo de drogas. Nosotros venimos siendo lo que es El Paso. Sin embargo, esos conflictos, a pesar de ser diferentes, realmente seguimos de la mano y vamos a seguir de la mano, puesto que somos países vecinos. Sin embargo, me ha gustado cómo México ha retomado en el aspecto histórico y cultural la toma de lo que es este beneficio. Sin embargo, sí me gustaría prácticamente que quedara perfectamente establecido en que la parte más enriquecedora de todo esto es la revisión de nuestra historia y cómo la hemos sabido llevar, porque a finales de cuentas
tenemos que hacer una comparación de la vida de ese entonces con la vida actual, porque al final de cuentas ese es el sentido de la historia, el aprendizaje. Sin embargo, este aprendizaje lleva puntos estratégicos e importantísimos y que rescatar. ¿A qué es a lo que me refiero en este aspecto? Hemos estudiado no solamente el hecho histórico, sino también en cuestión del sentido humano, que es lo que tenemos que rescatar, y trasladarlo hoy en día. ¿Por qué? Se está hablando de los... y viene uno a este recinto, importante recinto, majestuoso, me enorgullece trabajar con él, bajo una circunstancia de que estamos hablando de héroes, en este caso da pie a los niños héroes. Prácticamente se tiene mal entendido que tienen que ser mártires para convertirse en héroes y no tiene que ser de esa manera. ¿Alguna duda? Muchísimas gracias, yo quiero agradecer en nombre de todo mi equipo todo este recorrido y todas estas enseñanzas que nos ha mostrado alrededor, bueno, todo lo que envuelve al castillo de Chapultepec, del conflicto que hubo de México y Estados Unidos y sus relaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se quedan en el espacio.